En la sesión anterior hemos tenido la oportunidad de estudiar qué significaba el socratismo de la moral y en qué sentido este era un signo de decadencia para Nietzsche. Toca ahora intentar comprender a qué se refiere nuestro filósofo al hablarnos de la dialéctica, la suficiencia y la jovialidad del hombre teórico en este críptico párrafo. ¿Por qué la dialéctica fue también un rasgo de la decadencia que comenzó a invadir el pensamiento occidental? Para comprenderlo tendremos que regresar de nuevo a Atenas, a los tiempos de Sócrates, momento en el que comenzaban a enfrentarse dos movimientos culturales, dos formas de entender el conocimiento, la filosofía, la educación y la propia política, el movimiento de los sofistas y la filosofía de los discípulos de Sócrates, entre los cuales Platón sería su máximo exponente. Así, la dialéctica de la que nos habla Nietzsche se va a contraponer a la retórica. Ambos términos se refieren sencillamente a dos formas de hablar, de argumentar, a dos formas de emplear el lenguaje con un objetivo determinado pero totalmente contrapuestas. La retórica era el arte de la conversación de los sofistas, mientras que la dialéctica era el tipo de discurso, el tipo de conversación, el método de argumentación que correspondía, según Platón, al verdadero filósofo. Pero, ¿en qué se diferenciaban? Fijaos. Bajo la retórica subyace de una forma clara el relativismo sofista, es decir, la retórica es una forma de expresión que busca siempre acuerdos provisionales, convencer en el aquí y en el ahora, diseñar discursos efectistas, emocionantes, dirigidos fundamentalmente a movilizar al auditorio, a incitarlo a la acción, a moverlo, a impulsarlo a hacer. El arte de la retórica se refleja, por ejemplo, en la palabra de Pericles. El célebre discurso fúnebre de Pericles, que hemos tenido ya ocasión de estudiar, es uno de los más bellos y potentes ejemplos del poder de la palabra guiada por las normas de la retórica. Un discurso capaz de emocionarnos hasta el extremo, un canto a la democracia, destinado a unir a todos los atenienses en uno de los momentos más duros de su historia, animarlos a seguir luchando por una sola meta, su libertad, a pesar de que esa misma libertad les hubiera costado la guerra contra Esparta y pronto les costaría la muerte. La retórica, la esencia del discurso retórico, es que se trata de un discurso de lo contingente, de lo provisional, un discurso que en su declamación no está buscando en absoluto establecer verdades universales, ni descripciones incuestionables, como hemos visto en la sesión anterior. La retórica es así el discurso propio de una sociedad en la que se reconoce el relativismo cultural, la pluralidad de creencias, la forma política de hablar en una sociedad que entiende que no hay un único modo de describir el mundo, de comprender la realidad. La retórica representa así un mundo cambiante, flexible, abierto, que reconoce a los demás, a los otros y desecha la posibilidad de hablar de verdades últimas. Con Sócrates, en cambio, o mejor dicho, con los diálogos maduros de Platón nació la dialéctica, un modo de expresión y argumentación radicalmente opuesto a la retórica, porque su principal pretensión es la de, atentos aquí, ser un discurso verdadero, sincero, basado en un conjunto de reglas lógicas y argumentativas muy estrictas y con un único objetivo absolutamente claro y definido, que es la búsqueda de la verdad. Todos sabemos cómo funcionan los diálogos platónicos, ¿no? En ellos, Sócrates normalmente aparece reunido con varias personas con las que empieza una charla distendida al comienzo, en la que, sin embargo, casi inmediatamente aparece un tema importante, un tema sobre el que Sócrates va a plantear una pregunta. Por ejemplo, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la verdad? Es decir, se selecciona un concepto clave, un concepto importante, una idea que genera mucho interés y que está, además, rodeada de un aura de prestigio e importancia, y se demanda una descripción de la misma. Los interlocutores, en ese momento por turnos, toman entonces la palabra e intentan definir el concepto en cuestión, ofrecer su propia descripción del tema tratado. Hasta aquí parece que todos tienen la oportunidad de expresarse y es verdaderamente así. Platón, al menos al comienzo, no censura a nadie. Todos los interlocutores tienen su tiempo en los diálogos para explicar su visión del mundo, muchas veces con largos y detallados discursos. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir siempre a continuación? ¿Qué es lo que suele pasar después de estas exposiciones? Una vez que el interlocutor termina, Sócrates siempre comienza a mostrar las debilidades de su discurso. Empieza a hacer ver que todas las definiciones ofrecidas son incorrectas. Tras los demoledores análisis socráticos,
van cayendo como moscas, lo sabéis muy bien, por contradictorias, incompletas, inadecuadas, incorrectas en general, todas las definiciones propuestas por los interlocutores. Es decir, en este tipo de discurso, en la dialéctica, el objetivo no es meramente el de exponer la diversidad de los puntos de vista y limitarse a reconocer esta diversidad, llegando en todo caso a algún tipo de acuerdo parcial, sino ir eliminando posibilidades, ir recortando caminos, ir descartando descripciones con el objetivo final de alcanzar una única definición universal del concepto analizado. A este intento de dejar las cosas establecidas de una vez y para siempre es a lo que Nietzsche se refiere con la decadencia de la dialéctica, que es una forma de discurso, una forma de argumentación extremadamente potente, de hecho muy eficiente, porque con la dialéctica aprendemos a afinar nuestra forma de pensar, aprendemos a ser exigentes, aprendemos a detectar incoherencias lógicas, a autocriticar pues todas nuestras aseveraciones espontáneas, todas esas cosas que decimos prácticamente sin pensar, pero al mismo tiempo, a pesar de ser un discurso muy eficiente, es un discurso peligroso, porque siempre intenta al mismo tiempo cementar, paralizar, fosilizar los conceptos y valores analizados y aspirar a que estos tengan una validez inamovible y universal. Frente a la dialéctica de los diálogos de madurez de Platón, Nietzsche reivindica, y esto os va a sorprender, los diálogos platónicos de juventud, ¿sí? Los diálogos aporéticos. Como bien sabéis, en la obra de Platón se puede distinguir claramente una evolución en la forma en la que Platón plantea sus ideas y también en la temática de los diálogos. Los diálogos de juventud de Platón, los llamados diálogos aporéticos, se caracterizan por compartir todos la misma estructura y la misma dinámica. Es decir, en todos ellos, Sócrates generalmente saca un tema, habla con los interlocutores, pero en estos diálogos, en los primeros, Sócrates jamás llega a una respuesta definitiva. Es decir, en ellos se hacen aproximaciones, se eliminan prejuicios, ideas mal fundamentadas, pero nunca en estos diálogos de juventud se termina alcanzando esa deseada definición definitiva y universal. Sócrates reconoce que no han logrado generalmente su objetivo y cada uno se va a su casa después de haber experimentado un buen rato de aprendizaje y de reflexión. Este Sócrates, el Sócrates de los diálogos aporéticos, de los diálogos de juventud de Platón, es según Nietzsche quizá el Sócrates más auténtico. Un Sócrates que en cierta medida destila algo del talante presocrático y algo también del estilo sofista. No por nada, de hecho, muchos de sus contemporáneos consideraron al Sócrates histórico como un sofista más. Para el Sócrates de estos primeros diálogos, tenemos que dialogar, tenemos que hablar siempre, pero en evolución, descubriendo la belleza del intercambio de ideas sin llegar a fosilizarlas en conceptos que se pretendan estabilizar para siempre, para todos los tiempos, para todas las épocas y para todas las culturas. Los diálogos aporéticos son, por tanto, los diálogos más retóricos de Platón, podríamos decirlo así. Y fijaos qué interesante descubrir en un mismo filósofo dos movimientos tan contradictorios conviviendo a la vez. Pues bien, estos diálogos de juventud, estos diálogos retóricos, son mucho más inspiradores y vitalistas, según Nietzsche, porque se parecen mucho más a lo que realmente es la vida de cualquiera de nosotros. Todos nosotros estamos constantemente cambiando, evolucionando. No tenemos las mismas ideas que cuando teníamos 15 años y seguramente no tendremos las mismas ideas dentro de 10. Y esto, según Nietzsche, no es otra cosa que la vida misma en su esencia, que no es sino constante transformación, constante cambio. Y este espíritu presocrático, esta forma de entender la realidad como devenir, habría estado también en el joven Sócrates para desaparecer después en la madurez platónica. Los diálogos tardíos de Platón, lo sabéis bien, son completamente diferentes. En ellos desaparece completamente la frescura del diálogo, del discurso. Prácticamente el único que habla en estos diálogos últimos es Sócrates, dando larguísimas charlas, mientras sus interlocutores aparecen cada vez más como rivales que presentan brevemente sus ideas, muchas veces simplificadas e incluso en algunos casos ridiculizadas por Platón. El Sócrates de los discursos de madurez es asertivo, incluso a veces es agresivo e impone de forma inquebrantable su punto de vista. Abraza sin pestañear los valores clásicos atenienses y defiende con vehemencia su visión de la verdad.
Del Sócrates de la ignorancia, del solo sé que no sé nada, el Platón maduro pasa a una exposición dogmática y mucho más inflexible de sus ideas. De ahí, por tanto, que el socratismo de la moral fuera el primer signo de decadencia y que el segundo signo sea para Nietzsche la aparición de la dialéctica, entendida como el discurso filosófico genuino, como ese discurso, como esa forma de pensar y de argumentar propia de los filósofos, que tiene que buscar siempre y necesariamente la verdad. Como un discurso que convierte, erróneamente según Nietzsche, al filósofo, atentos aquí, en un legislador de verdades, cuando en realidad debería ser solo un buscador de preguntas incómodas que quizá tengan muchas respuestas, pero no alguien destinado a pronunciar la última palabra. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.